Hey, ¿qué tal, pandilla? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video. Cuando uno piensa en los héroes de DC, normalmente se imagina las batallas y las aventuras que estos personajes han tenido a lo largo de los años. Sin embargo, detrás de tantos actos heroicos, los escritores se dieron cuenta de que era necesario agregarle ciertos matices o enfoques más humanos a estos personajes para hacerlos mucho más fáciles de relacionar, más empatizables y que la gente pudiera conectar mejor con ellos. Uno de los elementos más recurrentes es sin duda el agregarle un interés romántico al personaje en cuestión. Relaciones tan icónicas como la de Superman y Lois Lane, complicadas como la de Batman y Catwoman, o incluso tan longevas pero no tan populares como la de Green Arrow y Black Canary. Todas ellas son un buen ejemplo de parejas muy conocidas dentro del universo DC. Sin embargo, existe un ejemplo que, dicho sea de paso, es mi pareja favorita, y es que se sale un poco de lo convencional, a pesar de ser una de las parejas más interesantes y poderosas dentro del editorial. Me refiero a la pareja de los nuevos dioses compuesta por Mr. Miracle y Big Barda, de los cuales el día de hoy tenemos dos de sus mejores figuras, y aprovechando que aún no se acaba el mes del amor y la amistad, vamos a hablar un poco más a detalle de estos personajes. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Los nuevos dioses son un grupo de personajes creados por el legendario Jack Kirby, el cual, debido a su descontento con Marvel Comics, decidió dirigirse a la distinguida competencia y presentar el boceto de lo que conocemos hoy en día como el Cuarto Mundo. Este concepto fue presentado en las páginas del cómic Superman Paul Jimmy Olsen, número 133, publicado en octubre de 1970. Aunque propiamente dicho, los nuevos dioses no aparecieron hasta el número 1 del cómic homónimo, publicado en febrero de 1971. Y a la par de introducir a estos personajes, hubo uno en particular que tendría su propia serie regular de manera simultánea a la de los nuevos dioses. Me refiero precisamente al personaje de Mr. Miracle. Escrito y diseñado por el propio Kirby, el Señor Milagro es el alter ego de tres personajes diferentes a lo largo de los años, siendo Scott Free la segunda versión y la más popular y conocida de este personaje, apareciendo por primera vez en el cómic número 1 del mismo nombre, publicado en abril de 1971. Scott Free es el hijo de Isaiah, también conocido como el Alto Padre y soberano de Nueva Génesis. Dicho planeta se encontraba en guerra con su contraparte Apokolips, un mundo de dolor y sufrimiento gobernado por el tirano Darkseid. Para evitar más violencia, tanto el Alto Padre como Darkseid decidieron firmar un tratado de paz, en el cual, por mutuo acuerdo, decidieron intercambiar a sus hijos cuando aún eran bebés. De esta manera, Orión, el hijo de Darkseid, sería mandado a Nueva Génesis, mientras que Scott Free le tocaría la tortura de ir al mundo de Apokolips. Creciendo en los orfanatos del terror, gobernados por la abuela Bondad y sin conocimiento alguno de su verdadero origen, Scott se rebelaría en contra de su cautiverio, logrando escapar y huir hacia la Tierra, en donde recibiría la protección de un escapista de circo llamado Thaddeus Brown, también conocido como el primer Mr. Miracle, del cual a raíz de su muerte, Scott asumiría la identidad del nuevo Señor Milagro, y tras varios años de ser perseguido por las fuerzas de Darkseid, este se vio tentado a regresar a Apokolips para ahora sí ganarse su libertad a través de un combate a muerte. Durante los años de cautiverio dentro de Apokolips, Scott encontraría refugio a su soledad y dolor a través del personaje de Big Barda, del cual quedaría profundamente enamorado y que curiosamente es un reflejo bastante interesante de la relación que tenía Jack Kirby con su esposa. Diseñada por Kirby para ser una de las mujeres más bellas y poderosas dentro del panteón de los nuevos dioses, Big Barda aparece por primera vez en el cómic Mr. Miracle número 4, publicado en octubre de 1971. Big Barda fue creada con violencia por la abuela Bondad, esto con la finalidad de convertirla en la máxima guerrera y lideresa de un grupo de guerreras conocidas como las Furias Féminas. Esta agrupación fungiría como la guardia personal de élite de Darkseid, a su vez de que también le servían como sus más temibles ejecutoras. Sin embargo, durante una incursión, Barda conocería a Scott Free y sintiendo emociones nunca antes experimentadas, terminaría enamorándose de él. Arriesgando su propia seguridad e influenciada por sus nuevos sentimientos, Big Barda ayudaría a escapar a un grupo de rebeldes, el cual el intento tristemente fracasó, teniendo como resultado la muerte de su mejor amiga. Finalmente, con el escape de Scott Free hacia la Tierra, Big Barda finalmente se decidiría por abandonar Apokolips e ir en búsqueda de él, concretando así su relación al punto de casarse y viviendo en la Tierra enfrentándose a las fuerzas de Darkseid que trataban de invadir constantemente la Tierra. De esta manera, la relación de Big Barda con Mr. Miracle se convertiría en una de las primeras parejas en ser un ejemplo de inversión de roles dentro del cómic convencional, ya que Big Barda claramente es un personaje mucho más alto, mucho más fuerte e incluso físicamente más imponente que su propio marido. Pero en fin, ahora que ya tenemos un mejor contexto de estos personajes, vamos a darle una checada a cada una de estas figuras, ¿les parece? Para este video elegí dos de sus mejores figuras, las cuales fueron lanzadas por la línea DC Universe Classics fabricadas por Mattel. Iniciamos con la figura de Mr. Miracle, la cual corresponde a la Wave número 6 de la línea DC Universe Classics y que fue lanzada en diciembre del año 2008. En esta serie podemos encontrar personajes como Hawkman, Killer Moth,
el propio Mr. Miracle, Shazam y 2 versiones de Superman, las cuales, en caso de tener todas estas figuras, podías armar la pieza Collect and Connect del personaje de Kalibak. Pasando ya con la figura, por la parte de enfrente del empaque nos podemos encontrar con los logos de la línea DC Universe Classics, así como también la información de la web a la que pertenece esta figura. Mientras que por la parte trasera nos encontramos nuevamente con los logos de la línea, así como también un breve vistazo a las figuras que corresponden a esta web, y también nos viene una breve información del personaje. He de admitir que esta pieza de Mr. Miracle es tal vez una de mis figuras favoritas de toda la línea DC Universe Classics. Y es que a pesar de contar con el molde base de pues prácticamente todas las figuras que salieron de esta serie, la verdad es que sí tiene algunos detalles que la vuelven muy especial. Por ejemplo, y analizando la figura, nos podemos encontrar que por la parte de arriba del rostro nos encontramos con un muy buen esculpido hecho precisamente para esta figura, en donde nos encontramos precisamente detalles en amarillo y en rojo como parte de la máscara, y también los detalles en blanco de los ojos y la boca. También en la parte del esculpido también encontramos la capa, la cual tiene muy buen trabajo. De hecho, cubre la parte del cuello hasta una parte considerable de la nuca, y que se ajusta precisamente con unos broches en amarillo que penden del cuello. Otro detalle importante lo encontramos en la aplicación de pintura en verde, en amarillo y en rojo en la mayor parte de la pieza. Por ejemplo, en el pecho, en el torso, nos encontramos en el antebrazo, en los guantes, en las piernas y en las botas. La verdad desconozco si forma parte de la figura o es un accesorio, pero si podemos darnos cuenta, en la parte inferior, en la parte de los pies, la figura cuenta con 2 discos, los cuales son estas como pequeñas superficies en las que el personaje suele planear y que se ven bastante bien. Les digo, realmente no sé si se pueden retirar o no de la figura, pero creo que van muy bien con el personaje, son algo icónico del mismo, y que pues sí da gusto que lo agreguen dentro de la pieza, ¿no? Como otro accesorio importante que tiene este Mr. Miracle es precisamente las esposas como de tecnología de Apocalypse, las cuales tienen un excelente trabajo de esculpido, detalles en plateado en la mayor parte de la pieza, y finalmente como otro accesorio es precisamente que en la parte de abajo de la caja nos incluye la pierna, me parece que es la pierna derecha del personaje de Kalibak, que es la pieza Collect and Connect de esta serie. En líneas generales, esta figura me encanta. La verdad es que sí podrá ser muy sencilla, y les digo, tiene muchos detalles que comparte con la mayoría de las figuras de la línea DC Universe Classics, pero en lo personal es la figura o es la versión de este personaje que más me gusta, ya que existen otras figuras parecidas, como por ejemplo hay 2 versiones de la línea DC Direct, una que venía en un paquete, en un double pack con Big Barda, y también existe otra de la línea New Gods de DC Direct, que también estaba muy padre, solo que esa figura está un poquito más choncha y más robusta, y se parece más al diseño clásico de Kirby, pero a mí en lo particular no me gusta tanto. Mientras que ya más moderna, existe una versión de DC Collectibles de la línea DC Icons, que hasta donde tengo entendido no corresponde precisamente al personaje de Scott Free, sino a su tercera encarnación. Pero aquella figura también está muy buena, ustedes saben el cariño que le tengo a la DC Icons, pero en cuanto al personaje como tal del Señor Milagro, creo que esta versión de la DC Universe Classic es de definitiva mi figura favorita de este personaje. Hay que aclarar que dentro de esta misma serie existe una versión variante de esta figura, la cual es prácticamente el mismo modelado, el mismo esculpido, pero que varía en su color para formar al personaje del Dr. Impossible. La verdad, esa figura a mí no me gusta nada porque pues técnicamente no se esforzó Mattel en lo absoluto para pues cambiarle una que otra cosa. Solo ahí en esa figura encontramos detalles en guinda y en negro que pues son más directos a ese personaje, pero realmente solo fue una reutilización del molde y pues nada más. Esa figura a mí en lo particular sí la tengo en mi colección, pero no me gusta tanto, y creo que el personaje del Doctor Imposible, a pesar de no ser un personaje tan popular o tan conocido como Mr. Miracle, pues al ser su contraparte, hubiera sido interesante que Mattel se esforzara un poquito más pues en entregarnos una figura más adecuada. Pasando ahora con la figura de Big Barda, nos encontramos nuevamente con una figura de la línea DC Universe Classics, solo que en esta ocasión perteneciente a la Wave número 7, lanzada en febrero de 2009. Esta wave estuvo compuesta por muchas figuras, 7 en total, las cuales incluían personajes como Aquaman, Kid Flash, The Flash, Captain Cold, Booster Gold, Blue Beetle y la misma Big Barda, las cuales en caso de tener todas estas figuras, podías armar la pieza Collect and Connect de Atom Smasher. Ya pasando con la figura, podemos encontrar que por la parte de enfrente, nuevamente los logos de la línea DC Universe Classics, la información precisamente de la wave a la que pertenece, siendo esta figura de Big Barda la número, me parece que es la número 5 precisamente de esta wave número 7, y obviamente nos encontramos con un vistazo muy general de esta figura. Mientras que por la parte trasera nos encontramos nuevamente con los logos de la línea DC Universe Classics, así como también un breve vistazo de todos los personajes que les mencioné que incluye esta web, y también de la pieza Collect and Connect, así como también una breve descripción de este personaje. Esta figura, a diferencia de la de Mr. Miracle, es una pieza que cuenta con un excelente trabajo de esculpido y mejores detalles de pintura.
podemos encontrar detalles muy interesantes desde la parte del casco, el cual luce bastante con estos detalles en negro, en dorado, así como también la pequeña tiara en rojo que tiene en la parte de la frente. Nos encontramos con un excelente acabado de detalles en la parte del rostro, muy femenino, la verdad. A mí algo que me fascina de esta figura es precisamente estos detalles como de malla metalizada en azul que cubre la mayor parte del cuerpo, y también nos encontramos con estos detalles en dorado y en rojo en la parte del faldón, en negro también como en estas bandas que traen en los muslos y en la parte de las piernas de la figura, y también nos encontramos con una capa de color rojo muy padre. En general creo que esta figura tiene detalles excelentes. Esta pieza, la que yo tengo en mi colección, se le cayó precisamente su único accesorio, que es un bastón que tiene un muy buen modelado y acabados de pintura pues bastante decentes, pero pues en esta figura se le cayó. De hecho sí está por ahí abajo dentro de la caja, y me gusta bastante esta figura. Les digo, los detalles son muy buenos, el detalle del esculpido del rostro me encanta, el detalle de la pechera en dorado se ve excelente. Me hubiera encantado que trajera un poquito más de accesorios o que esta figura se le pudiera quitar el casco, pero de hecho existe una versión variante de esta misma figura en donde vemos a Big Barda sin su casco y únicamente con su banda en la cabeza, que pues la verdad a mí no me gusta tanto. Yo prefiero mil veces que mejor nos entreguen ya de lleno en la figura un cambio de cabeza para hacer precisamente que valga aún más la pena. Y como otro accesorio aparte de ese bastón, también nos encontramos con el brazo izquierdo precisamente de la figura de Atom Smasher, para coleccionar precisamente esta pieza Collect and Connect. Y uno de los puntos negativos que yo encuentro dentro de esta figura es particularmente el hecho de que, pues si se pueden dar cuenta, es una figura bastante delgadita. Es una figura que a diferencia de su contraparte de los cómics de Big Barda, que es un poco más alta, más choncha, más fuerte, pues esta es bastante finita, es bastante delicada. Y de hecho si lo ponemos en comparativa con la figura de Mr. Miracle, de hecho se ve un poco más chaparrita, lo cual es pues todo lo contrario en el caso de los cómics, donde pues el mismo Scott Free es más chaparrón y más chiquitito que Big Barda. Eso tal vez es el único punto negativo que yo le veo a esta figura, ya que sí, Mattel la produjo muy delgadita, supongo que para no tener que reesculpir un nuevo modelado femenino, pero es el único detalle malo. De hecho, esta figura tiene versiones también en la línea DC Direct, tanto en la versión que viene el Tupac con Mr. Miracle, como también de la versión de la sublínea Los Nuevos Dioses, la cual esa figura sí me gusta bastante porque es de tamaño más choncho y el diseño es prácticamente idéntico al que hizo Kirby en su momento. A pesar de ello, creo que es una gran figura y que cuenta con detalles muy increíbles, tanto en esculpido como en detalles de pintura, y creo que si no hubiera sido por pues esa considerable desproporción de tamaño con referencia al personaje, creo que esta figura hubiera sido perfecta. En conclusión, tanto las figuras como los personajes son de mis favoritos en toda la galería de DC. De hecho, y como recomendación, si tienen oportunidad, léanse el arco escrito por Tom King y dibujado por Mitch Gerads. La verdad es que ese cómic de Mr. Miracle no tiene desperdicio. Es uno de los mejores cómics que yo he leído recientemente, y sin lugar a dudas, a excepción precisamente de los cómics originales del Cuarto Mundo escritos por Jack Kirby, creo que ese cómic, ese arco escrito por Tom King, es tal vez el mejor, o el mejor de hecho jamás escrito precisamente para estos dos personajes. Ya con respecto a las figuras, he de reconocer que pues no son perfectas, son piezas que tienen detalles, en el caso del Mr. Miracle, muchos detalles reusados de otras figuras de la línea DC Universe, y en el caso de Big Barda, pues la verdad esta cuestión de su tamaño más pequeño, pues sí lo hace, o puede ser un error o un detalle negativo a considerar para muchos coleccionistas, pero en líneas generales creo que son muy buenas figuras, sobre todo tomando en cuenta el valor que hoy en día la línea DC Universe Classics tiene en el mercado del coleccionismo. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Les agradan estos personajes? ¿Tienen alguna de estas figuras dentro de su colección? No olviden dejarme su opinión acá abajo en los comentarios. Si llegaron a este punto del video, se los agradezco bastante. Y les recuerdo por favor que si les gusta el contenido, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse de ningún nuevo video. Esto es todo por hoy. Yo me voy, pero no sin antes recordarles que la mejor colección es aquella que se comparte. ¡Nos vemos pronto!